esto. El ano, el perineo que conecta la vagina con el ano, y son músculos que están ahí que sostienen todos los órganos. Y el clítoris, que su único propósito es dar placer, y contiene 800 terminaciones nerviosas. Se fue, se cortó. Adriana, ¿estás ahí? Bueno, si no, continúo yo. Entonces, esta es la parte esta es como la parte externa, digamos, de nuestro cuerpo, de todas las personas que nacemos con vulva y con útero, y que por ende, pues, menstruamos, ¿verdad? En su mayoría, aunque hay casos excepcionales. Pero estos son nuestros órganos internos, ¿verdad? Podemos ver que nuestros órganos internos, pues, tenemos los ovarios, ¿verdad? Que son estos órganos en donde tienen como una forma de almendra y se ubican al final de las trompas uterinas, o también se han llamado estas trompas de falopio, pero el nombre correcto es trompa uterina. Estas trompas son dos conductos que se extienden desde cada ovario hasta el útero, y pues básicamente son el escenario en donde se produce la fertilización, y también son el espacio por el que viajan los óvulos que salen de los ovarios para instalarse en la cavidad uterina. El útero es un órgano muscular hueco ubicado entre la vejiga y el recto, ¿verdad? Se asemeja a una pera pequeña invertida, y ahí es en donde se deposita el óvulo fecundado y donde usualmente, si lo deseamos, donde ocurre el embarazo, ¿verdad? Esto es de aquí, de esta pequeña cavidad, es de donde venimos todos los seres humanos que habitamos este planeta. Y bueno, la vagina es un conducto cilíndrico que llega hasta el cuello del útero, el cérvix, ¿verdad? Que es como lo que conecta el canal vaginal con el útero. Y básicamente es un conducto cuyas paredes están formadas por músculos y están cubiertas de una mucosa que nos protege, ¿verdad? En la mucosa pues viven microorganismos y otras células que nos permiten pues mantener un pH balanceado y que no tengamos ninguna infección. Y bueno, por acá también les quería mostrar el clítoris, que como mencionó Adriana, es el único órgano en nuestro cuerpo que está dedicado exclusivamente a el placer. Tiene 8000 terminaciones nerviosas, ¿verdad? Y esta es su forma. Por acá podemos ver el orificio del canal vaginal, el orificio uretral, y cómo el glande del útero y su cuerpo cavernoso básicamente abraza lo que es la entrada al orificio vaginal, ¿verdad? Adriana, ¿ya estás por aquí? Sí, es que me mutearon, pero yo creo que es porque alguien más tenía como su micrófono abierto, pero ¿sí me oyen? Sí, ya te oímos. Dale, avanzo. Sí, si quieres pasar a la siguiente. Esta es mi parte favorita de los órganos internos de nuestro cuerpo, el cérvix. A mí me parece fascinante porque, si ven, como dice aquí abajo, el cáncer cervicuterino es el tercero más frecuente en las mujeres de América Latina, y la mayoría no conocen el cérvix. No saben que existen y mucho menos cómo se ve, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver un cérvix real, que cuando nos hacemos el Papá Nicolau, eso es precisamente lo que está viendo él o la ginecóloga. Este es el final del útero que conecta con el canal vaginal. Es como una donita que tiene un hoyito en el medio, ¿verdad? Que tiene un hoyito en el medio. Voy a quitar la cámara porque tal vez es mi internet. Que tiene un hoyito en el medio. Como les mencionaba, casi nadie conoce este órgano. Y este órgano también se va moviendo durante el ciclo menstrual. Se va moviendo hacia los lados, y también el orificio de en medio se va cerrando o abriendo según la fase del ciclo. También les pusimos aquí este proyecto que se llama The Beautiful Cervix Project, que este es un proyecto que documenta diferentes cervix con diferentes condiciones, enfermedades, edades, para ir viendo cómo va cambiando durante el ciclo
que es fascinante y que también para empoderarnos, ¿verdad? Porque es un órgano, como les digo, súper poco conocido y es sensible a muchas enfermedades como el cáncer. Y bueno, también la parte interna del cérvix está cubierta de diferentes glándulas que son las que secretan los flujos. Y estos flujos dicen mucho sobre nuestra fertilidad y sobre posibles infecciones. Y también va cambiando durante el ciclo menstrual. Por eso es súper importante que los conozcamos y que nos empoderemos. Aquí abajo la gráfica que ven es más o menos de cómo va cambiando en el ciclo y de los flujos que va secretando, que los vamos a seguir viendo durante el ciclo. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, sí se escucha. sí te oímos. Sí. Avanzo. Sí, avanza. Entonces, bueno, nosotras lo que buscamos es que abracemos nuestra ciclicidad. Nuestro ciclo menstrual nos refleja que somos naturaleza, ¿verdad? Hay ciclos más grandes de vida, de muerte, de estaciones, de la luna, del universo en general, que pueden encontrar un reflejo o un espejo en nuestro ciclo menstrual. Nosotras reivindicamos que si bien es un proceso natural, ¿verdad? La menstruación también es un hecho que supera lo biológico, porque menstruamos socialmente, ¿verdad? Las experiencias menstruales están atravesadas por nuestra cultura, por nuestra historia, por nuestro contexto socioeconómico, cultural, etcétera, ¿verdad? Y aquí, ¿quieres agregar algo tú, Adriana? Sí, que, ajá, como decía Andrea, o sea, supera lo biológico y que también es una construcción social de muchísimo tiempo atrás. Hay muchísimas narrativas alrededor de la menstruación, de cómo menstruaban las mujeres desde diferentes culturas, desde tiempo atrás. Por ejemplo, la carpa roja es un ejemplo de cómo algunos grupos de anteriores lo que hacían cuando las mujeres menstruaban era que las aislaban en este lugar donde menstruaban junto a otras, pero era un momento para menstruar en colectivo y también como de introspección y no había, era como más aislamiento, ¿verdad? La idea de esto es que la menstruación ha tenido diferentes narrativas que influyen la manera en la que la experimentamos y vivimos socialmente. Y de eso también, digamos, dos personas que han estudiado estas narrativas han sido Miranda Gray y Clarissa Pinkola-Estés, que han escrito sobre esto y que recomendamos que la revisen, ¿verdad? Y que también ellas son las que han, digamos, documentado cómo estas fases del ciclo menstrual también se conectan con las fases de la luna. Listo, André. Voy. Bueno, entonces aquí podemos ver las fases del ciclo menstrual. Por alguna razón me sale todo. Ustedes sí miran solo la presentación, ¿verdad? O también ven como bloqueada la presentación, la barra esta del Zoom. Únicamente la presentación. Ajá, buenísimo. Entonces, bueno, la idea es que nosotros empezamos con la fase menstrual, ¿verdad? O sea, el día 1 de nuestro ciclo comienza con la fase menstrual y básicamente lo que pasa es que nuestro útero va a desprender todo el endometrio, ¿verdad? O el óvulo que se había implantado en nuestro útero, digamos que ese óvulo empezó a generar el endometrio para que supuestamente se estaba preparando para que ahí habitara la vida. Sin embargo, cuando menstruamos, todo este endometrio se desprende, se cae y sale en forma de sangre menstrual. Entonces, digamos que nuestras fases fisiológicas encuentran un reflejo en nuestras emociones, en nuestras sensaciones, ¿verdad? Y, por ejemplo, la fase menstrual usualmente va a estar asociada a la luna nueva, ¿verdad? Que es esta luna oscura, es una fase reflexiva que nuestro cuerpo nos está pidiendo sanar, nos está pidiendo descansar. Si vemos en el cielo, ¿verdad? La luna nueva usualmente pues va a estar muy tranquilo el cielo, la luna está en total oscuridad y básicamente pues está relacionado también a la estación del invierno, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en los países en donde nieva, por ejemplo,
lo que está pasando es que hay como una capa total de silencio, ¿verdad? O sea, todo nuestro cuerpo está reflejando esa necesidad de descansar y desprenderse para volver a empezar, ¿verdad? Entonces, posterior a la fase menstrual, encontramos la fase folicular o la fase preovulatoria. Y básicamente acá el óvulo se está preparando para ser expulsado del ovario. Aquí no se ve muy bien, pero por ejemplo, el ovario y la trompa uterina no están pegados, sino que el ovario tiene como unos milímetros de distanciamiento y cuando estamos en la fase folicular, lo que hace es acercarse la trompa uterina a nuestro ovario y como que abrazarlo para agarrar al óvulo que va a salir. Entonces, esta fase está relacionada a la luna menguante. Ay, perdón, me confundí. Voy para acá. Esta fase está asociada a la luna creciente, es una fase dinámica y usualmente cuando terminamos de menstruar podemos poner atención a cómo nos estamos sintiendo mentalmente, ¿verdad? Usualmente es un tiempo en el que estamos como muchísimo más enfocadas, ¿verdad? Queremos como planificar cosas, hacer cosas, vamos a tener las energías bien, bien altas y esta fase está asociada a la primavera, ¿verdad? Que viene después del invierno. Básicamente después del descanso de lo menstrual, tenemos toda esta vida floreciendo y creciendo, ¿verdad? Que quiere como, es como esta energía renovada, ¿verdad? Entonces, en esta fase, perdón, voy a volver a repetir, la trompa uterina abraza, digamos, al ovario y el óvulo empieza como a recorrer su camino por la trompa de falopio, por la trompa uterina. Y básicamente, durante esta fase, empieza a viajar, empieza a salir de aquí y empieza su recorrido, pero muy lentamente a través de la trompa, ¿verdad? Luego transicionamos a la fase ovulatoria y básicamente el óvulo en esta fase lo que hace es terminar de recorrer toda esta, todo este conducto, ¿verdad? Durante la fase ovulatoria es donde más tenemos que prestar atención en caso que no querramos tener un embarazo porque es nuestra ventana fértil, ¿verdad? Esta fase está asociada a la luna llena y energéticamente nos sentimos como muy dispuestas a dar amor, a recibir amor, estamos como muy para afuera, ¿verdad? Como que nuestra energía, si pensamos en la luna llena, lo que está tirando es luz hacia afuera, ¿verdad? Está iluminando hacia afuera y quiere como... Y la idea es que es un tiempo para socializar, para estar con gente. Usualmente nos vamos a sentir muy coquetas. Algo súper importante del cervix, por ejemplo, en la fase ovulatoria, es que va a estar un poquito abierto, ¿verdad? Porque como estamos fértiles, la idea es que cuando está abierto, si quisiéramos engendrar, los espermatozoides tienen como un espacio más sencillo para pasar, ¿verdad? Y buscar ya por aquí a el óvulo. Entonces, hay que cuidarse mucho. Los signos que podemos ver en nuestro cuerpo de que estamos ovulando pueden estar relacionados a que producimos un moco cervical tipo la clara de un huevo, ¿verdad? Que es un moco como transparente y eso es nuestro signo de que estamos ovulando. Y luego ahora sí viene la fase folicular y que es que el óvulo básicamente ya salió, ¿verdad? Y lo que hace es que se empieza a alojar por aquí, ¿verdad? Esta fase se empieza a alojar por acá y empieza a crecer el endometrio, ¿verdad? Se empieza a engrosar. Entonces, esto está asociado a la luna menguante y básicamente es una fase como de mucha liberación, ¿verdad? Aquí también lo que queremos es regresar a nosotras mismas, planificar e iniciar proyectos, pero propios, ¿verdad? Si antes las fases lútea y la ovulatoria son para afuera, la fase folicular y la menstrual usualmente son para adentro, es decir, que nuestro foco principal de atención debe llegar a ser nuestra propia energía. Algo que quiero recalcar es que este es un esquema de cómo se puede manifestar cada fase en nosotras, ¿verdad? La idea es que no hay una sola forma de vivir el ciclo menstrual, sino que la idea es ver cómo cada fase, hacernos conscientes de cada fase para ver cómo cada fase se manifiesta en nosotras mismas. Adriana, no sé si querés agregar algo a esta diapositiva o avanzo. Pasemos a la siguiente. Dale.
Ahí está. Bueno, las hormonas sexuales femeninas son las encargadas de regular todo el proceso del ciclo menstrual que acabamos de ver. Estas se producen en la hipófisis, la folículo estimulante y la luteinizante. Y también está el estrógeno y la progesterona que se producen en los ovarios. Entonces, cuando menstruamos, todas estas hormonas están bajas. Como en el día 5 alrededor, empieza a estimularse la progesterona que hace que el endometrio se empiece a engrosar en el útero. La folículo estimulante consiste en estimular al óvulo para que se desarrollen los folículos primordiales. Los folículos son unas bolsitas que contienen los óvulos que están en diferentes estados de maduración. Lo que sucede ahí entonces es que empiezan a madurar, pero ya más adelante cuando va a hacer la ovulación, solo uno de esos óvulos es el dominante y es el que cuando se acerca la trompa uterina al ovario, va a explotar para sacar el óvulo que va a ser el que va a pasar por el conducto uterino. La hormona luteinizante es la encargada de desencadenar la ovulación. Por eso la luteinizante va creciendo mucho más cuando ya se acerca la ovulación. Los estrógenos se van secretando por el ovario a medida que los folículos se van desarrollando. O sea, en la maduración de los folículos se va elevando el estrógeno, como pueden ver aquí en la gráfica. Y la progesterona aumenta mucho más en la fase lútea, ya al final, y también en la ovulación crece, ¿verdad? Su función principal consiste en aumentar el grosor endometrial, luego de que el estrógeno ya como que empieza a aumentarlo, ¿verdad? Para que se pueda implantar el embrión si es que hay. Aparte, aquí en esta gráfica podemos ver cómo va creciendo el endometrio, que se va engrosando, y también aquí cómo el folículo, digamos, está aquí abajito, el folículo va madurando y en la ovulación se como que explota y saca el óvulo para que empiece a transitar en el conducto del ovario, del conducto. Otra cosa interesante y que también, digamos, conocer esto nos permite conocer nuestro cuerpo para ver el ciclo y también el ciclo de fertilidad en caso estemos interesadas en estar embarazadas, aunque es mucho más que eso, ¿verdad? Pero cuando ovulamos, la temperatura basal de nuestro cuerpo aumenta. En la fase lútea, después de la ovulación, la temperatura basal crece y el día que menstruamos vuelve a bajar. Está baja en la fase folicular y en la ovulación crece. Entonces, si crecíamos, Andrea. Bueno, entonces para reconocer nuestras fases, la más sencilla de reconocer para todas es la fase de la menstruación, ¿verdad? Porque es obvio, porque sale sangre de nuestro cuerpo, ¿verdad? Sale sangre de nuestra vagina, de nuestra vulva, y digamos, nos han enseñado mucho a ocultar esa sangre, ¿verdad? Pero pues es algo normal, ¿verdad? En nuestra fase menstrual. El líquido menstrual contiene sangre, moco cervical, secreciones vaginales y tejido endometrial. Adriana. No sé si lo mencioné, pero todas las fotos que estamos utilizando son del cervix, son del proyecto que mencioné de Beautiful Cervix Project. Normalmente, bueno, no normalmente, sino aproximadamente la primera menstruación es a los 12 años y continúa hasta la menopausia, que es alrededor de los 51. La mayoría de menstruaciones duran de 3 a 5 días, pero va dependiendo de cada uno. La duración del periodo, yo estuve leyendo sobre los mitos que escribieron en la encuesta y no todos los periodos duran 28 días, pueden durar de 21 a 35 días y es un ciclo normal dependiendo de cada mujer. Sobre el cervix, en la menstruación está firme y hasta abajo. El único momento en el que el cervix sube es en la ovulación y cabal se siente como duro, digamos, en caso en algún momento lo toquemos. Y puede estar ligeramente inclinado a algún lado
y está un poquito abierto porque está saliendo la sangre, ¿verdad? Entonces, durante la menstruación, usualmente va a ser un periodo de limpieza de nuestro cuerpo, ¿verdad? Digamos, nuestro cuerpo está sacando el endometrio, que es lo que ya no nos sirvió, ¿verdad? Porque tenía una función de alojar nueva vida. Y básicamente el líquido menstrual contiene todo lo que era necesario para germinar esa nueva vida. Entonces, por eso indicamos que la sangre no es sucia, ¿verdad? Sino está hecha de la materia misma de la que está hecha la vida. Como les mencioné anteriormente, está asociada a la luna nueva y pues al invierno, ¿verdad? Es un tiempo como de descanso y pueden notar en ustedes y tratar de sentirse, ¿verdad? Cómo se sienten cuando están menstruando, si quieren como un poco más de descanso, a veces queremos como líquidos calientes, a veces queremos quedarnos en la cama. La idea es que nos podamos hacer conscientes de cómo queremos vivir esa fase en nosotras, ¿verdad? Voy a cambiar de diapositiva. Bueno, Adriana. Bueno, la fase folicular es donde hay un aumento de la hormona folículo estimulante y lútea y hace que los folículos dentro de los ovarios comiencen a madurar y también se libera estrógeno que hace que el revestimiento del útero empiece a endulzarse, el endometrio. La duración de esta fase, de la fase folicular, es variable y puede verse afectada por la dieta, el estrés o las enfermedades. Es importante saber que esta fase varía porque más adelante lo vamos a ver, pero por eso mismo el mito de que no podemos quedar embarazadas si tenemos relaciones sexuales durante la menstruación es falso. Sí podemos quedar embarazadas porque esta fase varía de mujer a mujer, de persona menstruante a persona menstruante. Entonces, en esta fase era lo que lo que yo les estaba hablando, de que los folículos dentro de los ovarios comienzan a madurar y también se libera bastante estrógeno. El flujo en esta etapa es muy escaso y pegajoso. El cuello cervical o el cervix también continúa estando duro y cerrado y abajo. Y a medida que se va acercando la ovulación, entonces el cervix como que va subiendo, ¿verdad? Y se va volviendo un poco más blando y las glándulas dentro del cervix empiezan a secretar el flujo empieza a ser mucho más cremoso y acuoso y como lubricante, ¿verdad? Entonces, André. Sí, y esta fase, como les mencionaba, es una fase como de renovación, ¿verdad? Aquí vamos a estar como con energías muy activas, o sea, nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras intenciones, lo que vamos a querer hacer usualmente, vamos a sentir que tenemos como mucha más claridad mental. Todo esto no es por arte de magia, sino es producto de cómo operan las hormonas en nosotras. Ay, estoy silenciada. Ah, no, perdón. Por un momento pensé que estaba silenciada. Entonces, todo esto de cómo nos sentimos, ¿verdad? En nuestros estados mentales tiene que ver con cómo operan estas hormonas, ¿verdad? Entonces, las hormonas que mencionó Adriana lo que hacen usualmente es que nos dan como mayor claridad mental. Entonces, es un tiempo ideal como para planificar, para organizarnos. Y está asociado, pues, como les mencionaba, a la primavera, ¿verdad? Como a este como nuevo despertar, ¿verdad? Y es la luna también, la luna creciente, que empieza como después de luna nueva, volver a tener luz. Y si ven en el cielo, si se pueden reflejar o ver en ella, pueden ver que como que la luz es bien intensa, ¿verdad? Como salir de la oscuridad, ver el mundo nuevamente. Entonces, estamos empezando nuevamente como a transitar en el ciclo, ¿verdad? Otra cosa en este ciclo es que a medida que la hormona luteinizante va disminuyendo, acercándose a la folículo estimulante va disminuyendo, acercándose a la ovulación, la luteinizante cuando ya estamos a punto de ovular, crece, ¿verdad? Y el aumento de la hormona luteinizante es la que hace que el óvulo, el folículo ovárico dominante explote
y el óvulo pueda salir al conducto para empezar esa transición donde posiblemente haya fecundación. Bueno, entonces después de la fase preovulatoria llevamos a la fase ovulatoria, ¿verdad? Usualmente, como les mencionaba, aquí hay una foto de cómo se puede llegar a ver el flujo, ¿verdad? Este es el principal indicador de que estamos ovulando. También hay veces que no es de este color blanco, sino que es más transparente, ¿verdad? Y uno de los tips es que cuando vamos al baño y nos limpiamos, a veces sentimos como que el papel desliza más fácil. Y eso es porque tenemos este tipo de flujo que lo que nos indica es que estamos ovulando. Entonces, en esta fase, ¿verdad? Está nuestra ventana de fertilidad y como les mencionaba, si no queremos quedar embarazadas, tenemos que prestar muchísima atención para tomar las precauciones necesarias en caso tengamos relaciones con penetración, ¿verdad? De desearlo así. Y bueno, pues esta fase se asocia, como les mencionaba, a la luna llena, ¿verdad? Es un momento como de mucha plenitud a nivel social, ¿verdad? Como que estamos muy sociables, puede que nos sintamos mucho más coquetas. Lo que hacen las hormonas en esta fase es que también incluso nos hacen como el rostro un poco más simétrico, nos hacen la piel como más tersa, el pelo. O sea, hay cambios que se expresan en nuestro cuerpo que dicen estamos ovulando, ¿verdad? Y eso es como de prestarle muchísima atención, ¿verdad? Se relaciona con la estación del verano, ¿verdad? Es cuando todos los frutos ya están maduros y listos para cosechar y es la época en donde vamos a tener mucha creatividad y muchísima energía, ¿verdad? Siempre volcada como hacia afuera. ¿Adrián? Esta fase también es un mito decir que es en el día 14, no es así. Es cerca del día 12 y 14 en el ciclo promedio de 28 días. La ovulación en realidad puede ocurrir entre el día 10 y el día 21 según cada ciclo, ¿verdad? Aquí el nivel de estrógenos llega a su punto máximo y entonces empieza a elevarse la progesterona. Como les digo, este es el momento en donde entonces se acerca el conducto, el óvulo explota debido a que la hormona luteinizante crece, también que empieza a crecer la progesterona y entonces empieza ese transcurso, ¿verdad? Desde ese momento, desde que explota y entra hasta aproximadamente 24 horas después, el óvulo puede ser fecundado. La ovulación ocurre un día, sin embargo, si ustedes tuvieron relaciones sexuales sin condón, los espermatozoides pueden vivir hasta 3 días adentro, entonces es posible que haya fecundación. Algunas mujeres, y yo diría que yo a veces, sienten la ovulación, que es como un pequeño dolor en el ovario exactamente dentro de esos días, ¿verdad? La mucosa cervical, como les estaba diciendo Andrea, es como mucho más flexible y transparente y cabal es como una clara de huevo. Y el cervix en ese momento está hasta arriba blando y el oído del medio está como súper más abierto porque como les decía al principio, eso permite que los espermatozoides pasen ahí, ¿verdad? Y también algo interesante del flujo que se produce en ese momento es que no es mucho más alcalino, porque si fuera así de ácido como normalmente es el flujo, los espermatozoides tienen como menos posibilidades de llegar de llegar más adentro, ¿verdad? ¿Por qué sube el cervix? Es porque los niveles crecientes de estrógeno hacen que los ligamentos que unen al útero con la pelvis se tensen y por eso sube y por eso se ve como un poquito más arriba. Yo creo que algo que me gustaría explicar es que cuando hablamos del cervix que sube, por ejemplo, esto es lo que tengo cerca, ¿verdad? Pero que sube no quiere decir que se va para arriba, sino que se va para abajo. O sea, como vaginal, ¿verdad? Para que los espermatozoides tengan que nadar menos. Cuando hablamos de que un cervix está muy bajo, quiere decir que está como muy subido, ¿verdad? Y que no lo podemos sentir. Cuando decimos mi cervix está alto, usualmente metemos un dedo y podemos sentirlo. Para continuar, pasamos a la fase lútea, ¿verdad? Que es de las fases más incomprendidas del ciclo. Aquí es en donde emerge este mal llamado síndrome premenstrual, ¿verdad?
en esta fase usualmente nuestras energías van a bajar, ¿verdad? Recordemos que esto es parte de nuestra experiencia de ser cíclicas, ¿verdad? Y esto no debería ser patologizado, sino ser abrazado, ¿verdad? Como parte de nuestro proceso. Está asociado al otoño, ¿verdad? Cuando las hojas se empiezan a desprender del árbol, todo se empieza como a preparar para el descanso, ¿verdad? Y como si vemos en la luna, también es la luna menguante que empieza como a oscurecerse para llegar a ser totalmente oscura, ¿verdad? Es un tiempo que necesitamos mucha atención a nosotras mismas, a cuidarnos, a relajarnos. Y pues es un tiempo también que requiere como de mucha introspección, ¿verdad? A veces esas cosas que nos detonan como mal humor o dolores de cabeza durante esta fase, es nuestro cuerpo diciéndonos, pone atención, tal vez esto no es lo que querés, ¿verdad? O tal vez esto no es lo que necesitas. Entonces es para que estemos muy conscientes de cómo nos sentimos y cuáles son los detonantes de sentirnos mal. Aquí, regresando a las hormonas, hay un aumento de la progesterona porque el cuerpo lúteo que quedó dentro del ovario empieza a generar un montón de progesterona y eso hace que, como mencionaba al principio, nuestra temperatura basal aumente. Entonces, como que nuestro cuerpo está mucho más caliente, ¿verdad? Desciende la hormona luteinizante y folículo estimulante y luego el ovario se concentra en aproximadamente 12 días después de la ovulación y provoca una fuerte disminución de estrógeno y progesterona y con eso inicia la menstruación. El cérvix de nuevo está bajo, firme y cerrado y el flujo otra vez se vuelve a modificar para que sea como impenetrable para los espermatozoides. Este es como el que ven ahí. Listo. Y bueno, ahora les vamos a hablar un poco sobre los mitos y realidades de nuestro ciclo menstrual. Recordemos, ¿verdad?, que en torno a todos los seres humanos creamos discursos, ¿verdad? Creamos narrativas para poder explicar los fenómenos que acontecen, ¿verdad? La ciencia tiene una gran responsabilidad y las compañías transnacionales también tienen una gran responsabilidad de haber patologizado diferentes expresiones de nuestro ciclo menstrual. Es importante que recordemos, ¿verdad?, que estas narrativas dominantes usualmente nos dicen que la sangre es sucia, que qué asco, que no podemos bañarnos. Hay un montón de mitos que se crean, ¿verdad?, en torno a eso. También que debemos ocultar siempre la sangre, no hacerla visible, que debemos sentir vergüenza por mancharnos o por menstruar. Todas estas son narrativas dominantes contra las cuales tenemos que posicionarnos, ¿verdad? Por eso es importante informarnos sobre cómo se expresa todo el ciclo menstrual en nosotras para saber que no tenemos que internalizar esos discursos que nos hacen sentir mal o que nos llevan a no menstruar dignamente, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, si quieres, empecemos a ver los mitos. Fuimos poniendo algunos mitos. Por ejemplo, la menstruación normal ocurre cada 28 días. Como les mencionaba, o sea, eso va a depender de persona y de su propio ciclo. Hay personas que menstruan cada 3 semanas, otras que menstruan cada 5. Es importante consultar con un profesional y aparte de consultar con un profesional, yo creo que pueden ustedes también conocer su propio cuerpo a partir del flujo, tocarse, investigar. O sea, ahora hay ginecología autogestiva donde los espéculos se pueden usar por nosotras mismas después de leer e informarnos. Entonces, y de hecho también, por ejemplo, con la temperatura basal, con eso podemos ver en qué periodo estamos. Y es importante, por ahí leí así como, entonces no somos somos fértiles todo el ciclo. Lo que sucede, digamos, es que, por ejemplo, a mí, mi ciclo es uno con un ovario y otro con otro ovario. Es como, tarda cierta cantidad de días con uno y cierta cantidad de días con otro. Entonces, si tú tenés completo conocimiento de cómo va tu ciclo, aun cuando es medio irregular, pero si tú ya tenés tiempo tomándolo, vas a conocer como más o menos por dónde sos fértil, pero no es que seas fértil todo el tiempo, o sea, eso no es así. Pero en este mito, no ocurre precisamente cada 28 días, sino un ciclo normal, depende de cada mujer y puede ser de 21 a 35 días.
Sí, incluso hay ginecólogos que ya lo llevan a los 40 días y esto cabe dentro de lo que es ser regular, ¿verdad? La irregularidad es cuando ya dejamos de ver nuestro ciclo por 3 meses, por ejemplo, ¿verdad? Eso es ser irregular, pero no es que ser regular no es me va a venir cada 30 de junio, cada 30 del mes, ¿verdad? Entonces cada 30 menstruo, cada 30, eso no es ser regular, sino ser regular es que nuestra menstruación ocurra dentro de eso, dentro de esa ventana que mencionaba Adriana, 25, 35, 40 días, ¿verdad? Eso todavía cabe dentro de lo que es un ciclo normal. Vamos con el siguiente mito. Entonces, bueno, el mito nos dice que la sangre menstrual huele mal, cuando en realidad la sangre a lo que huele es a sangre, ¿verdad? Los malos olores que se pueden originar o generar se deben a el contacto que puede tomar la sangre con los productos desechables, ¿verdad? Como las toallas o tampones, porque, digamos, la sangre al ser expulsada de nuestro canal vaginal empieza a oxidarse y se entra en contacto con el algodón, por ejemplo, se empieza a descomponerse, los químicos que tienen las toallas también producen olores, entonces no es que la sangre huela mal, sino huele mal cuando está en contacto con productos desechables o bien cuando lleguemos a tener una infección vaginal o alguna condición ginecológica. Sí, pues eso es lo mágico, no lo mágico, ¿verdad? Sino lo hermoso de la copa menstrual. O sea, uno de los principales hallazgos en mi experiencia de la copa menstrual fue darme cuenta que ese mal olor venía de esas toxinas, porque cuando usas la copa menstrual y sacas la sangre, huele a hierro, a sangre, no huele a esas cosas raras que olía cuando usabas productos desechables. El otro mito es no se puede tener relaciones sexuales durante la menstruación y eso está plagado de la idea de que la menstruación es sucia. No es sucia, la menstruación no es sucia. Es simplemente nuestro cuerpo en un ciclo supernatural. Sí podemos tener relaciones sexuales durante la menstruación, siempre con algún anticonceptivo si la idea es no quedar embarazadas, ¿verdad? Sí podemos quedar embarazadas. No es una enfermedad, depende de cada persona si quiere o no tener relaciones sexuales con su pareja en ese momento. Y nosotros, cabal, ponemos como que la protección y la confianza son importantes para evitar el desarrollo de infecciones. Siguiente mito es que debemos evitar hacer ejercicio y yo creo que esto, bueno, si bien es cierto que hay personas que experimentan esa disminución de energía, como les mencionaba, que quieren descansar o que solo quieren estar en la cama más tiempo, hay personas que no, ¿verdad? Hay personas que siguen siendo muy activas y la actividad física no tiene ninguna consecuencia en nuestra menstruación, ¿verdad? Es más probable que una actividad física moderada pueda ayudar a disminuir nuestros cólicos menstruales o las molestias físicas, porque esto lo que hace es ayudarnos a que circule mejor la sangre y pues que apoyemos a nuestro cuerpo en este ejercicio de desprendimiento del endometrio. La ovulación ocurre durante la menstruación. La ovulación es la erupción de óvulo de ovario, la posibilidad de unirse con un espermatozoide, y si la ovulación no ocurre, entonces como la mitad del ciclo, que ocurre como la mitad del ciclo, la siguiente fase es la menstruación. Lo que pasa es que, digamos, la fase folicular depende de mujer a mujer y hay muchas cosas por las que uno puede quedar embarazada, como la menstruación, pero también es que los espermatozoides viven bastante, pues 3 días ahí, y como la fase folicular no es como estándar y varía dependiendo del ovario y la mujer, entonces, eso. ¿Cuál es el siguiente mito? ¿Le das tú, Adriana, o le doy yo? ¿Sí crees algo? Es que tengo la barra de herramientas y no me deja ver la presentación. Como que me sale que hay gente- Dice los mitos, los mitos, los alimentos ácidos cortan la menstruación. Es falso que se puede cortar la menstruación. La menstruación con ácidos
la menstruación con ácidos provenientes de las frutas. El ácido contenido en los alimentos no altera la menstruación. Los alimentos sí pueden alterar la menstruación, como la consistencia, el color, el olor también puede afectar, pero no cortar, eso no puede pasar. Digamos, nuestro estilo de vida sí puede afectar la menstruación. Supóngase, yo he tenido 2 ciclos en los que tengo tanto estrés que el estrés no me viene. O, por ejemplo, la alimentación cambia la consistencia. Entonces, también es como son varias variables que influyen en tu cuerpo. Sí, la idea es también ponernos a pensar que todo lo que le metemos a nuestro cuerpo repercute, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si comemos como alimentos súper procesados o si comemos muchos azúcares o cosas procesadas, todo eso repercute en cómo sale nuestra sangre, ¿verdad? Como mencionaba Adriana, influye en el olor, en el sabor, en el olor, en el color y en la textura de la sangre, ¿verdad? El siguiente mito es que en la primera menstruación pasamos de ser niñas a mujeres. Esto es falso, ¿verdad? Usualmente a las niñas se les dice cuando menstruan que ya son señoritas o que ya son mujeres, y esto realmente en las infancias puede provocar mucho dolor, ¿verdad? Porque nos despojan de ser niñas, ¿verdad? Hay quienes menstruamos y seguimos siendo niñas, ¿verdad? Solo somos niñas menstruantes, ¿verdad? Pero no es como que automáticamente menstruamos y ya de la nada nos empiezan a gustar cosas de mujeres y somos señoritas. Eso es falso. Y yo creo que ese mito también está como plagado de la sexualidad y como mujeres como objeto de reproducción, porque, o sea, una niña menstrua y sigue siendo una niña, o sea, no pasa a ser mujer, ¿verdad? Sigue teniendo los derechos de un niño. Y se la Es malo bañarse sexualiza con mucho agua fría. también. Ajá, exacto. Es malo bañarse con agua fría en los días de menstruación, hay que tomar cosas calientes. No es que sea malo bañarse con agua fría, sino que los líquidos calientes hacen que fluya mejor la sangre y que entonces como el desprendimiento sea como mejor, o ayudamos a facilitar ese desprendimiento del endometrio con las cosas calientitas, por eso se siente tan rico. Entonces, ¿han visto esas bolsas calientes que te pones y que ayudan para el dolor? Eso es verdad, pero no es que sea malo, ni que te vayas a enfermar, no, para nada. La ovulación ocurre en el día 14, eso va a depender de cuántos días es tu ciclo y depende de cada una, pero ocurre entre el 12 y el 15, entonces como hay que ver, o sea, tenés que identificar cuándo ovulas en tu propio ciclo. No puedo quedar embarazada en la menstruación, ya lo hablamos. La alimentación se influye y el dolor es normal, pero nada que nos impida continuar con nuestra rutina. Alguien por ahí preguntaba cuándo ya no es normal. Yo creo que o sea, no tenemos como una respuesta para esto, pero pues, cuando es que ya no puedo, que tiene que, pues es recomendable visitar a un doctor si es tanto, ¿verdad? Por ejemplo, si todos tenemos umbrales de dolor diferente. O sea, si las llegara a tirar a la cama y es algo que no pueden calmar con una pastilla normal o con algún té, por ejemplo, eso ya es un motivo de consulta, ¿verdad? Recordemos que hay condiciones como la endometriosis que la padecen 1 de cada 10 mujeres y eso está súper poco estudiado y de hecho es como muy difícil de diagnosticar, ¿verdad? Entonces siempre que tengamos dolor que nos impida hacer cualquier cosa, eso no lo normalicemos, ¿verdad? No es normal que nos duela menstruar tanto, ¿verdad? No normalicemos esa idea de que la menstruación duele. Y bueno, pues la lista de mitos, Aquí ¿verdad? alguien me dio duda que Adriana dijo que ella menstrua. ¿Manda? Que leí esto que me dijo que alguien me dio duda que Adriana dijo que ella menstrua primero con un óvulo y luego con otro, pero no. Los óvulos son los que los ovarios expulsan para ser fecundados. Tenemos 2 ovarios de cada lado y cada mes vas cambiando. Ajá, sería de que tú revisaras tu propio ciclo para identificar cómo va cambiando tu cuerpo. Dale, Andrea. Como les mencioné
mencionaba, ¿verdad? Esta lista de mitos podría ser extensamente larga, ¿verdad? Y pueden variar de cultura en cultura, ¿verdad? No es lo mismo menstruar aquí en Guatemala que menstruar en un país asiático, o que menstruar en Europa o que menstruar en África, ¿verdad? Todos estos mitos cambian de sociedad en sociedad, pues son construcciones sociales, ¿verdad? Y no indican que sea algo real sobre nuestra menstruación, ¿verdad? O sea, los mitos siempre van a existir, así como hay mitos sobre todo, pero lo importante es reconocer que sobre la menstruación, usualmente los mitos que se crean van a ser negativos, ¿verdad? Y nos van a marcar como con el estigma. Y el estigma es lo que tenemos que cuestionar constantemente, ¿verdad? Siempre que tengamos información sobre nuestra menstruación y sobre nuestro cuerpo, que nos conozcamos, eso nos va a permitir politizar los mensajes que estamos recibiendo y decir, oiga, no, no es normal que usted me esté negando el acceso a algún lugar solo porque estoy menstruando, por ejemplo, ¿verdad? Como en algunas religiones que dicen que las mujeres son impuras y que no las permiten entrar a los templos cuando están menstruando, pues esos son mitos y tabúes que se han construido en torno al ciclo, pero que no necesariamente experimentamos en esta sociedad, ¿verdad? O sea, por eso decimos que la experiencia menstrual es algo social. Por más que nos quieran hacer ver que es algo íntimo o privado, menstruamos en sociedad. Y yo creo que algo hermoso de la experiencia que hemos tenido como Guatemala menstruante es que de alguna forma hemos llevado a colectivizar nuestras experiencias menstruales junto a otras personas menstruantes. Y eso, en mi experiencia personal y en las experiencias que nos han compartido otras personas, ha hecho que nos empoderemos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en las cartas rojas llegamos y compartimos unas a otras sobre nuestra experiencia con la copa menstrual. Y eso ha motivado a otras a experimentarlo, que han dicho, bueno, este no es mi método, mejor voy a usar este otro. O bueno, sí, qué excelente descubrimiento. O ala, no sabía que tenía cervix, ¿cómo así? Y entonces también como sacarlo de este espacio privado y de ese silencio también nos permite empoderarnos a nosotros de nuestro propio cuerpo, de conocerlo, de conectarnos con él y de conectarnos también con otras en ese sentido, ¿verdad? Y es hermoso y excelente. Sí. Dale, Adriana. Bueno, y por último, cada vez como que agregamos esto, que es un poco de la información que nosotros hemos ido recabando durante los años, también de las investigaciones que hemos realizado y de compartir con otras personas menstruantes en Guatemala y en Latinoamérica, que primero la menstruación está asociada al dolor y a la incomodidad, cuando en realidad esto también es una construcción social, ¿verdad? Porque podría no ser así, podría ser, o sea, el empoderamiento de nuestro cuerpo, la información y conocer cómo menstruamos nos permite resignificarla y que sea mucho más, que sea más allá de esto, ¿verdad? Podría no ser podría no ser tan dolorosa, porque eso también ha sido como de lo que nos han enseñado que tiene que ser. Socialmente se vincula la menstruación con la posibilidad de alcanzar una maternidad, reconociéndolo parte de la naturaleza femenina, cuando no todas las personas que menstruamos, podemos, o sea, somos fértiles, hay personas infértiles, pero eso no nos hace menos mujeres, ni menos femeninas, ni menos de lo que nosotros nos querramos, y también la menstruación, el enfoque integral de la menstruación no debería estar enfocado a ser una madre, o sea, la fertilidad, esto también está como súper lleno de objetos para la reproducción, sino para el reconocimiento de nuestro cuerpo, para empoderarnos de nuestro vehículo, que es el cuerpo. Dale, André. Sí, y creo que otra cosa importante es que, pues, saber, ¿verdad? Que este tema cuando lo colectivizamos, ahí es donde encontramos la posibilidad de vivirlo diferente, ¿verdad? Saber que no estamos solas, que no menstruamos solas, que muchas de nosotras hemos pasado por experiencias muy similares, ¿verdad? Eso es como de lo más lindo, ¿verdad? Poder empoderarnos con otras mujeres y con otras personas menstruantes y saber que podemos hablar de esto. Yo creo que cuando nombramos las cosas empiezan a existir, ¿verdad? Y empezamos a hacer de la menstruación un tema y un asunto importante en nuestras vidas, y eso nos lleva no solo a empoderarnos sobre nosotras mismas, sino sobre otros aspectos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y de nuestra vida y de nuestra historia, ¿verdad? Es como tener más poder sobre quiénes somos.
Bueno, y luego pues a veces como que limitamos el ciclo menstrual a que solo es menstruar y recordemos que no, ¿verdad? Que el ciclo menstrual es una cosa que pasa, que todo el tiempo estamos ciclando, ¿verdad? Todo el tiempo ahorita puede que estemos preovulatorias o puede que estemos ovulatorias o puede que estemos menstruando. Todo el tiempo estamos en una fase de nuestro ciclo menstrual, entonces tratemos de no reducirlo a solo la menstruación, ¿verdad? Sino tratemos de hacernos conscientes de cómo vivimos las diferentes fases. Y bueno, al final de cuentas, son nuestros aprendizajes los que nos llevan a cuestionar cómo la vivimos, ¿verdad? Recordemos, como decía un poco al principio, cómo las compañías transnacionales tienen gran influencia en cómo vivimos nuestra menstruación, ¿verdad? En oculta los olores o que nadie se entere que estás menstruando. Todos estos mensajes los hemos internalizado y al final son violencias muy sutiles, pero que al final nos dicen, bueno, tienes un cuerpo defectuoso, ¿verdad? Arreglalo comprándote una toalla o un tampón y que nadie sepa que estás menstruando, ¿verdad? Y encima que tenga olor porque apestás, ¿verdad? Entonces, recordemos que todo esto son discursos que podemos cuestionar y cuando colectivizamos ese cuestionamiento se hace muchísimo más poderoso y podemos traerlo, digamos, a transformar esa experiencia. Al final, pasamos ciclando una gran parte de nuestra vida desde nuestra primera menstruación hasta que llegamos a la menopausia, ¿verdad? Entonces, es como tratar de abrazarnos a nosotras mismas, ¿verdad? ¿Cuáles son los saberes que hay en nuestros cuerpos, en nuestras ancestras, en nuestras compañeras, en nuestras amigas, ¿verdad? Con quienes construimos colectividad. Yo creo que también, por último, es valioso agregar que todos estos conocimientos que les estamos compartiendo es una recopilación de las experiencias y de la investigación que nosotros hemos realizado, pero como para mayor información sobre qué pasa en el cuerpo biológico, sí recomendaríamos hablar con algún especialista, si fuera necesario. Sí, pues como reivindicamos nosotros, conocimiento es lo que va a traer nuestra propia revolución, ¿verdad? Entonces tratemos de estar más reflexivas, ¿verdad? Sobre qué experimentamos nosotras al menstruar, cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros saberes, cuáles son nuestros presaberes o nuestros prejuicios, ¿verdad? Es clave centrarnos en nuestra propia experiencia y saber cómo vivimos este proceso, ¿verdad? Darle lugar a nuestros sentires y nuestros saberes corporales es también cuestionar estos discursos hegemónicos que nos han traído a alienarnos, ¿verdad? O desvincularnos de estos procesos. Y pues lo ideal es que podamos construir juntas nuestras propias narrativas emancipadoras, ¿verdad? Que podamos menstruar dignamente, que es por lo que trabajamos en ahí, ¿verdad? Un mundo que abrace esta ciclicidad y que abrace la menstruación y que haya información verídica, ¿verdad? Basada en la ciencia y en nuestros propios saberes corporales, en nuestros saberes ancestrales, para que todas las personas podamos menstruar en dignidad y en derechos. Cabal.